Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están los hijos. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. En el año 2007, cuando fueron registradas estas imágenes, Virginia Ogando, con 34 años, trabajaba en el Banco Provincia. Criaba a sus 2 hijos pequeños, tenía un matrimonio terminado, una pareja en construcción y buscaba respuestas a los interrogantes de toda su vida. En la madrugada del 16 de octubre del 76, entran a casa un operativo del ejército y se llevan a mis padres y me dejan a mí en casa. Los padres de Virginia, Estela Maris Montesano, embarazada de 8 meses, y Jorge Ogando, fueron secuestrados por orden del gobierno militar del departamento ubicado en 12 y 68 de La Plata. Antes de irse, golpean la puerta de una vecina del fondo y avisan que queda una nena sola en la casa. A mis padres se los llevan, esa vecina va a recogerme y se pone en contacto con mi familia. A partir de los 3 años, fue criada por la mamá de Jorge, Delia Giovanola. Delia, docente gran parte de su vida, se transformó en la ABU, pero tuvo que cumplir el rol de madre para Vicky, a la par de convertirse en una de las 12 fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El embarazo de Estela fue muy normal. Supe siempre que para ellos le iban a poner, lo querían llamar Martín. Estela había notado todo lo que le faltaba conseguir. Había dibujitos de Estela que le hacía a Virginia. Fue un embarazo de la familia porque es evidente que Estela compartía su embarazo con Virginia. Virginia buscó de 1000 maneras a su hermano, siempre con una fuerte convicción. En algún momento, Martín iba a recuperar su identidad. Creciste sin saber que tenés una hermana de sangre que te necesita, te adora, te reclama. Ella dejó una carta y decía: finalmente me voy con papá y mamá. Ese mismo día la promesa fue: vamos a encontrar a Martín. No hay que olvidarla porque es una víctima más del terrorismo de Estado. A Virginia la recuerdo brillando en donde estaba. Pensando que la mano de mi nieta está atrás de todo esto, cumplir ahora y siempre. Martín es el nombre que le pusieron mis padres. Nació el 5 de diciembre en el centro clandestino Pozo de Banfield de 1976. En ese entonces yo tenía 3 años. Me crió mi abuela paterna. Ella me pidió en una oportunidad decirme mamá y le dije: Virginia, yo soy tu abuela. Pero necesitaba una madre, la necesitaba tremendamente. Y acá estamos nosotros, como éramos mellizas, nos vestían igualitas. Y estamos con el gorrito ahí, las dos. Y después cuando éramos más grandes ya odiábamos que nos vistieran iguales. Se armaban unos líos bárbaros. Nosotros éramos hermanas mellizas, así que todo el jardín de infantes, el primario y el secundario juntas, con las mismas amigas. Los novios no los compartíamos, pero bueno, las amigas sí. Y Estela se puso de novio muy jovencita, a los 16 años. O sea que hasta los 15 compartíamos un montón de cosas. A los 16 conoció a Jorge, se puso de novio y se casó también jovencita. Mi mamá era abogada, se recibió en el año 72, en el 73 nací yo. En el 76 se la llevan, así que ella tenía sus primeros casos, estaba trabajando en algunos sindicatos, como en el de ladrilleros,
y de alguna manera comprometida socialmente desde la justicia, del lado siempre de la gente desamparada, de los trabajadores. Mi papá empezó a trabajar en el banco en el año 70, entró a la caja de jubilaciones en Capital, después lo trasladan acá a Casa Matriz y tengo las anécdotas de sus compañeros, que era una persona muy alegre, con muy buen sentido del humor, que era disperso, que le gustaba mucho la vida al aire libre, lo natural, juntar piedras. Si vos ves en casa, tengo piedras por todos lados, así que eso lo heredé de él. Las fotos blanco y negro muestran a una dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos, secuestró a más de 500 niños y destruyó a miles de familias para siempre. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo los enfrentaron con las armas que tenían. La necesidad de saber dónde estaban sus hijos y sus nietos. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses. Nos encontramos en el año 77 con Delia. Fue una de las primeras 12 abuelas que tuvimos una reunión debajo de un jacarandá en Plaza San Martín, cuando vino Cyrus Vance, enviado por Jimmy Carter, a averiguar la situación de los derechos humanos en la Argentina. Esto fue el 21 de noviembre del 77. Traerla a Virginia fue un reto, porque me prohibía llorar delante de Virginia. No quería que Virginia viviera el drama que vivíamos nosotros, porque pensamos que esto iba a ser muy poquito tiempo. Jamás me imaginé que lo llevaban para siempre. Y más en las condiciones de Estela, con un embarazo tan avanzado, no podíamos imaginar tanta crueldad como ha tenido el hecho de la desaparición. Bueno, mi abuela, cuando yo voy a vivir con ella, cuando ella lleva, enseguida dejó de trabajar y empieza a dedicarse a buscar primero a mis padres. Y después la búsqueda estaba dirigida a sus nietos. Y bueno, los recuerdos que yo tengo de chica es ir a jugar con las palomas. En el mes de diciembre, más o menos, yo empecé a concurrir a Plaza de Mayo. Madres, éramos muy poquitas. Cuando fui por primera vez, estaba Azucena Villaflor con 2 o 3 madres, hasta que ese grupo de pocas madres que éramos, que empezamos siendo 3 o 4, a los jueves siguientes éramos 10, y al otro éramos 15 y al otro éramos 20. Y ahí empezaron a apretarnos a nosotras, que teníamos que circular, que no era un lugar, había estado de sitio, no podíamos estar juntas, y venían ya con armas largas. Ya no me gustó por Virginia. Virginia iba y jugaba con las palomas, yo estaba ahí al lado, pero cuando empezamos a dar la ronda ya no la podía vigilar y tenerla cerca. Aparte estaban llenos de gente armada. No me animé a seguirla llevando a Virginia. Y Delia era una mujer muy, muy linda, que tenía su nietita con ella, a Vicky, que era chiquita, y siempre decía, tengo que andar arreglada por mi nieta, muy coqueta siempre, y buscando a su hijo, su nuera y al bebé que tendría que haber nacido. Martín. Tiempo después supimos que habría nacido Martín y que era un varón y que tenía ojos claros. Trabajamos muchísimo juntas, mucho, colaboradora, inteligente, capaz, y a veces nos reuníamos en su casa, íbamos hasta su casa, que no nos quedaba cerca. Sí, porque, bueno, estaba la nena y queríamos estar cerca. Me contaron siempre desde chiquita la verdad, y la verdad era que también mi mamá estaba embarazada y que yo también tenía un hermano. Ella se negó a saber, nunca jamás me preguntó, salvo cuando era muy chiquita y fuimos a la costa en el mes de diciembre, que íbamos cantando los cantitos
del jardín de infantes, y cuando cantábamos el cantito del elefante que se llama Trompita, que lloraba llamando a su mamita, dijo mamita, mamita, y se deformó y se puso a llorar, pero tremendamente, bien, con dolor, mucho dolor. Era un grito el llanto de Virginia pidiendo a su mamita. Y ahí le dijimos que había ido a declarar, que nosotros dejamos en casa dicho dónde íbamos a estar para cuando los liberaran, porque era lo que realmente creíamos, que los iban a liberar. Y pasaron 42 años y seguimos sin tener ninguna noticia, 42 años después. Estela Maris Montesano y Jorge Ogando, después de ser secuestrados, fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield. Allí estaban las mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Ellos hablaban de su actividad, es decir, que trabajaban en un banco. Es más, contaron, si yo no mal recuerdo, cómo fue el operativo cuando los sacan de las casas y la dejan a la hija, a la nena, Virginia, chiquita, prácticamente la dejan en la vereda. Eso es lo que ellos cuentan, o por lo menos lo que fue tal vez la última imagen que vio la mamá de Virginia. Este fue el primero en el 84, que yo no sabía bien, los baños, pero después cuando lo recorrí, o cuando ahora lo ves, decís, no, esto es el más grande. El tema de Estela de Ogando, como de Gabriela Cariquiborde, podríamos decir, la atención que teníamos nosotros es que decían que estaban embarazadas y que estaban en un periodo ya de gestación, de parir. Pero la atención nosotros la veíamos en que cuando le abrían la puerta de la celda a ellos, el médico, identificado como Vergés, le daba en un par de consejos, de opiniones, de preguntas muy relativas a su embarazo. Digamos que lo que allí se centraba fundamentalmente era la preocupación por la salud. Es decir, Estela Maris, una de las preocupaciones tremendas que tenía, sobre todo cuando llegaba la noche, era encontrarse mal o descompuesta por su embarazo y que no fuera oída por los carceleros, y tenía tremendo terror de perder a su criatura e incluso de perder su vida, ¿no? Acá estabas vos. Sí. ¿Dónde estaba? Acá atrás. En la mayoría de los casos, una vez producido el parto, se asesinaba a la madre y se confeccionaban documentos falsos para el bebé, suprimiendo su identidad. De arriba acá dice embarazada. Embarazada, claro. ¿Quién es? En Estela de Ogando. A pesar de que los calabozos eran individuales, nos ponían al cuidado de esas compañeras, porque precisamente la orden que recibíamos del médico era que cuando empezara un periodo de contracciones, que no sabíamos ni de qué se trataba, nosotros teníamos que golpear la puerta de las celdas para llamar a los guardias. El médico nos había dejado como un balde con agua y trapos. Era muy difícil, muy difícil. Yo no, nada, yo siempre digo, nada, mucho miedo, pero sentíamos gritos que nos decían que era lo que teníamos que hacer, porque cuando empezaban las compañeras a decir, viene, me viene, como diciendo mi hijo, y que, nada, nosotros nos asustábamos más que darle una solución. En las oportunidades que alguien se vio muy mal, el caso de Estela Maris, hubo que hacer tanto bochinche para que viniera alguien como a la media hora o más, y sí, la sacaron de la celda y volvieron como a las 2 horas. También había 3 chicas embarazadas que tuvieron ahí su bebé. El sistema en esos casos era el siguiente.
nosotros permanecíamos detenidos en el tercer piso, que en realidad era el segundo. Cuando había signos de parto debíamos gritar llamando a la guardia. Ellos venían con una chapa, colocaban a la parturienta en esa chapa y la trasladaban hasta el primer piso donde estaba el consultorio médico. Desde ahí se oían los llantos de los bebés y las embarazadas no volvían a las celdas. Al menos 20 mujeres embarazadas pasaron por el pozo de Banfield durante la dictadura militar y solo 2 fueron liberadas. Los bebés que nacieron en cautiverio fueron apropiados. Sus madres permanecen desaparecidas. Hubo 2 casos en que la prisionera secuestrada perdió el embarazo durante su cautiverio. Uno de los médicos era Jorge Vergés. Se calcula que Estela Mari tuvo la criatura entre los últimos días de noviembre y la primera semana de diciembre. Incluso había chicas embarazadas, y eso, mira, vos me lo haces acordar, que decían que comían por la criatura, pero era incomible, porque sabían que necesitaban alimentarse. A ellos no les importaba nada, porque uno en el tiempo se da cuenta cuál era el programa. Es decir, lo que menos le importaba era si vivía o no la madre. Eso ya estaba en el plan. Lo que pasa es que mi abuela me contaba que Martín lo íbamos a encontrar en cualquier momento, que iba a venir a vivir con nosotros, que yo tenía que compartir el cuarto mío con Martín cuando apareciera. Y yo en ese entonces no quería un hermano, no quería a Martín. Estaba estupendamente en mi cajita de cristal, viviendo la historia que me tocaba, pero yo no quería hermano. Estaba bien como estaba. Como que sentía esos celos de con quién iba a compartir qué cosa, qué hermano, no. En ese entonces no quería yo tener un hermano. A partir de mis 15, 16 años, empecé a tomar conciencia realmente de la existencia de mi hermano. A empezar a aceptar que yo tenía un hermano. Ese fue el clic que hizo Virginia. A partir de ese momento, Virginia dio vuelta a la hoja totalmente y se pone ella de lleno a buscar a su hermano. Fue hasta sorpresivo, porque nunca lo había nombrado. Yo hablaba del caso delante de Virginia y ella le buscaba la vuelta y sin decir nada se iba alejando y abandonaba la habitación cuando yo hablaba del tema. La primera búsqueda mía realmente fue la de ir al programa, ¿no? ¿Qué programa? El de Gente que busca gente, de Canal 2, de Bañato. De ese programa se desprendieron, surgieron denuncias y bueno, fui tras la búsqueda de ese chico que coincidentemente se llamaba Martín. Tuvimos un vínculo con él, llegamos a hacernos un análisis de ADN que dio negativo. Después yo vengo a vivir a La Plata, que es el lugar donde quise vivir siempre. Me contacto con Hijos La Plata, y empiezo a tomar contactos con otros chicos que habían vivido una historia muy parecida a la mía y que podía identificarme un poco, que podía ser contenida. Fue muy fuerte el vínculo con ellos desde el principio por compartir la misma historia, ¿no? Virginia buscó incansablemente. Recorrió cada lugar donde hubiese un resto de la historia de sus padres o alguna posibilidad de encontrar a Martín. Virginia la recuerdo como una mujer alegre. Siempre que recuerdo una imagen de Virginia es una imagen sonriendo. Mi mamá embarazada. ¿De vos? Claro. No, soy yo. Soy yo. Sí. Ella empezó a hacer una búsqueda por mail y yo siempre le iba preguntando cómo es, qué es lo que te devuelve también
esa tirada de mails al infinito, si realmente tiene alguna repercusión y tenés alguna devolución. Y sí, a ella cada tanto le aparecían pibes que tenían dudas y que podían ser Martín. Bastante arriesgada ella en ese sentido. Por ahí, bueno, uno no la iba a limitar en sus acciones, pero siempre recomendándole que tenga alguna precaución, porque eso es creo que te termina haciendo más daño a vos que a la otra persona. La recordamos y la recuerdo personalmente con mucho cariño, mucho amor, una chica increíblemente luchadora, dulce y empecinada en buscar a su hermano. Y ha venido muchísimas veces acá, la mayoría del tiempo acompañada con su abuela Delia. Incursionaban en lugares que nosotros no le aconsejábamos por ahí, pero con el derecho que cabe a cada quien buscar donde le parece y como quiere, ¿no? Delia es una de las abuelas que fue de las primeras y después, por razones de criarla ella, tuvo que quedarse en su casa, en fin, y acompañarla a ella cuando ya dispuso poner el cuerpo para buscar a su hermano. Este es un momento más que especial para mí y estoy muy contenta y quiero agradecer en especial a quienes hicieron posible que un hecho tan simple como que esté colgada una placa acá, para mí tiene un enorme significado. Su recorrida laboral en el Banco Provincia empezó muy joven, en el año 1993. Cuando pudo, Virginia dejó su lugar de administrativa y empezó a trabajar temas relacionados con los derechos humanos. Se acercaron a saludarme y me dijeron que bueno, que ellos habían trabajado con mi papá y bueno, les agradezco por acercarme esas vivencias que son más que importantes para mí. Gracias. A Virginia la recuerdo brillante, digamos, brillando en donde estaba. Es decir, era una lucecita, es decir, no tenía filtro. Virginia no tenía filtro y era muy auténtica, muy genuina. Yo iba al Banco Provincia de acá de Ballester a cobrar mi sueldo. Iba con Virginia chiquita de 3 años, y les contaba a las empleadas que esa nena que estaba conmigo era mi nieta, hija de un compañero. Y ahí empezaron a decirme ellas, esta nena cuando cumple a los 18 años tiene que venir porque tiene el cargo del padre de ella. Ojo que esta nena va a ser compañera nuestra. El 22 de diciembre del 2004, el directorio del banco lo que hizo fue un reconocimiento oficial a la situación de desaparición forzada de 26 compañeros que estaban, como cesanteados, es decir, sancionados en la mayoría de sus casos por abandono de trabajo. Ahí empezamos, a trabajar la temática, es decir, abordaba una cantidad de cuestiones, desde la devolución del puesto de trabajo, el reconocimiento de su dignidad como trabajadores. Después armamos un fondo documental de la memoria, le reconocimos, nos pusimos en contacto justamente con las familias para reconocer todos los derechos que habían sido vulnerados de cada una de las familias. Jorge Oscar Ogando, a nosotros particularmente nos interesaba el caso por el hecho de que no se trataba solamente de una desaparición, sino también de una búsqueda. Era el único caso de todos los casos de los 27 compañeros desaparecidos que todavía se estaba buscando al hijo de nuestro compañero y que era un caso de abuelas. Yo soy empleada de esta institución, también empleada, por supuesto, del Museo Arturo Jauretche. Trabajo armando estas muestras en el espacio de cultura del banco
Y también soy hija de Jorge Oscar Ogando. Mi papá trabajaba en esta institución y hoy, bueno, lo recuerdo en la muestra permanente de la memoria junto con sus 26 compañeros también desaparecidos. Cuando le preguntamos a Virginia y a Delia qué necesitaban, ellas dijeron, bueno, estamos buscando a Martín. Entonces le propusimos primero a la familia si estaban interesados en que hiciéramos una búsqueda oficial. Fuimos a hablar con Estela Carlotto Abuelas, para ver si Abuelas estaba dispuesta a que nosotros desde el Banco Provincia hiciéramos una búsqueda de Martín Ogando, que era el hijo de nuestro compañero, y a través de él la búsqueda de todos los nietos, porque esa era la idea. Estela nos dijo, Abuelas no hace búsquedas particularizadas, pero es la primera vez en 30 años que una institución, una empresa, se acerca oficialmente a hacer una campaña. Es decir, que nos dio pie para poder hacerla. Y a partir de ahí surgió la idea de poner afiches en todas las sucursales. Me parece, bueno, increíble realmente estar hoy en este lugar y siendo tan apoyada. El día de la conferencia de prensa se puso muy contenta porque era como haber descubierto, no sé, un tesoro. Me trajeron una foto con mi papá y era un tesoro para ella. Con el padre, le contaban, tu viejo venía en bicicleta y la apoyaba en la ventana sobre 46 y la bicicleta estaba ahí durante todo el día y cuando salía de trabajar agarraba la bicicleta y se iba a su casa. Era, un compañero muy sencillo. Y con la madre también. Lo que pudimos sí averiguar con respecto a Estela Maris es que el compromiso social de ella pasaba justamente por su profesión en la defensa de los derechos del sindicato ladrillero, de las amas de casa, del personal doméstico. Era abogada, sí, y recién recibida. Quiero agradecer también a todos los compañeros de mi papá. En cada oportunidad que podía, Virginia agradecía las historias que le contaban de sus padres y pedía ayuda para poder encontrar a Martín. Porque de repente me llamaba por teléfono, teníamos charlas telefónicas larguísimas. Nos reíamos mucho, a veces nos preocupábamos, nos contábamos cosas. Me decía, me mandaron un correo electrónico y me dicen para encontrarnos, no sé, a las 10 de la noche en los bosques de La Plata. Digo, ¿vos estás loca? ¿Que te vas a ir sola a los bosques de La Plata a las 10 de la noche? No podés. Vos lo que tenés que hacer. Si lo haces, yo te acompaño. Decime cuándo, dónde, qué sé yo. Pero tenés que ir con alguien, no podés ir sola. Tienen que ser lugares públicos, tiene que ser un café, una plaza, tiene que haber mucha gente, tiene que ser de día. Y bueno, era, estar todo el tiempo así. Es decir, cortando clavos, porque ella no tenía filtro. Ella iba, se mandaba. A la par de su búsqueda, criaba a sus 2 hijos y construía una nueva relación que oscilaba entre La Plata, Tandil y muchos viajes. Fue una viajera por el país mucho, pero con la naturaleza, amante a la naturaleza. ¿Cómo recuerdo a Vicky? Con amor, con alegría. Se extraña porque se compartió mucho y muy intenso. Fueron casi 6 años de vivir cosas muy lindas y eso no lo borra nada ni nadie. Yo amo viajar, así que esa era una de las líneas que nos unían, de las muchas líneas que nos unían, y cuando teníamos un ratito planteábamos una escapada. Podía ser una escapada cortita en bicicleta
Si estábamos en Tandil podía ser algún pueblito de acá de la zona, o a veces salíamos en bici como a La Balandra o a Babio, o por ahí nos íbamos por 3 días a pasar un cumpleaños nuestro a San Juan, pero cualquier motivo justificaba viajar de manera simple. Viajábamos con una heladerita y nos íbamos, el que iba de copiloto le tocaba cocinar y íbamos, nada, el tiempo lo usábamos para 100% de disfrute. Y ver una víbora y que pase y se levante la víbora y se la lleve a la casa. Cualquier bicho le llamaba la atención, pero cuanto más raro, mejor, ¿sí? Entonces, un lagarto era más entretenido que un perro, por ejemplo. Sí. Bueno, ella supuestamente era bichera como su papá. Esto lo descubrimos en alguna de las salidas que hacíamos a tratar de encontrar un poco de historia, ¿no? Entonces un día, por ejemplo, le dijeron que al papá le decía cogo por el cogote largo, ¿no? Entonces después se miraba al espejo a ver cómo tenía el cuello. Hicimos un viaje de 8.000 kilómetros hasta Bucios. Fuimos parando en cada playita que nos gustaba y en realidad esto arrancó, ese fue uno de los primeros viajes y yo no sabía hasta dónde me iba a poder acompañar. No es tan fácil irse hasta Río de Janeiro, por ejemplo, en moto, y digo, bueno, vamos a probar. Vamos a Sierra La Ventana. Le puse una mochila grandota, pesada, para que fuera incómoda. Fuimos hasta Ventana. Horrible el fin de semana, lluvia, viento, muy desagradable. Llegamos de vuelta a Tandil, le digo, ¿y te gustó? Me encantó. Bueno, listo, bueno, vamos a Brasil en moto. Yo le decía, vamos para acá, ella decía, no, vamos un poco más allá. Así que era potenciarnos, porque donde uno arrancaba, el otro lo empujaba y así íbamos generando cosas. O sea, siempre teníamos un proyecto, algo para hacer. La necesidad de Vicky respecto de conocer su historia no era continua. Ella tenía momentos donde le daba por buscar y hubo épocas donde salimos a tocar timbre alrededor de la casa donde se llevaron a los papás. Y después tenía épocas donde por ahí perdía un poco ese empuje y la verdad que yo, no voy a decir otra cosa, elegía viajar más que buscar y entonces me quedaba con esa parte, ¿no? Donde armábamos un proyecto y nos escapábamos cuando podíamos a dar una vuelta. Entonces eran así como altibajos donde yo la acompañaba cuando tenía ganas. Así fuimos, por ejemplo, una vuelta a la Armonía. Ella había recibido un anónimo donde hablaba de que los padres estaban sepultados en la Armonía. Entonces, a partir de ahí fuimos a la Armonía, empezamos a averiguar, fuimos a antropólogos. Desde antropólogos la respuesta fue que había que achicar el espacio de búsqueda porque la Armonía era enorme, entonces se necesitaba una pista y había un nombre de un militar que anduvimos averiguando. Yo la verdad que ahora no me acuerdo, pero estuvimos tras ese dato. En el predio que actualmente ocupa el Regimiento 7 de La Plata y que antes había pertenecido al casco de la estancia La Armonía, en la localidad de Arana, existió un centro clandestino de detención. Por testimonios recogidos en distintos juicios, al menos 186 personas pasaron por ese campo de concentración que perteneció al Ministerio de Asuntos Agrarios durante la última dictadura militar. Cualquier herramienta de las que se usaron eran intentos válidos en una búsqueda que era difícil, ¿no? Un montón de cosas, de buscar amigos, compañeros del padre, todo lo que sirviera de rastro se buscaba. Hola, Vanina, ¿cómo te va? Virginia te habla. Bien. Mira, quería hacerte una consulta. ¿Ustedes tendrán imágenes de marchas de abuelas con los pañuelos? Te cuento para qué es. Es para un documental educativo que está haciendo la Facultad de Periodismo sobre el caso de mi familia en el contexto de la época y también de, por ejemplo, el caso de Leo Fossati. Yo la conocí
conocí cuando yo estaba trabajando en la Municipalidad de La Plata, en el área de Derechos Humanos, y Virginia me contactó para trabajar con la película Hermanos de Sangre y poder hacer una serie de presentaciones en el Partido de La Plata para difundir la búsqueda de Martín. El plan sistemático, hoy por hoy tenemos que decir que le salió bien. Hay más de 400 bebés que fueron privados de su legítima identidad. Se hizo mucho, pero queda muchísimo más todavía por esclarecer. Y definimos ahí una estrategia de difusión que tenía que ver con presentar el tema en el centro, en el casco urbano, la presentamos en el Cine Select del pasaje Dardo Rocha, pero también sacarla a la periferia de la ciudad, con un doble objetivo, digamos, que era por un lado la búsqueda específica de Martín, que se conociera el caso, y por otro lado la difusión de la lucha de las abuelas y de la búsqueda de las abuelas, que estaba plenamente viva aún, como lo está hoy, porque bueno, sigue habiendo casi 400 nietos que fueron apropiados y que todavía no han recuperado su identidad. Durante la grabación del documental Hermanos de Sangre, se puede ver a una Virginia auténtica y con la firme convicción de encontrar a su hermano Martín. La carta es hacia mi hermano. Claro, esa es tu hermano, esa es tu hermano. La carta en el 2004, en el 2008 creo que puedo escribir exactamente lo mismo. Dale. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Que no la lea, o que yo, estaría bueno que yo la diga. No, lea. pero que lo leas, pero que lo digas. Después lo vamos a Bueno. hablar. ¿Lo puedes decir sin leer? No. No, por eso es difícil. El documental se estrenó, que nosotros se lo pedimos muy especialmente para estrenarlo el 5 de diciembre, que era el día del nacimiento de Martín, según constaba en la documentación que tenía Abuelas. Lo pudimos justamente estrenar en el pasaje de Dardo Rocha de La Plata, acompañados por supuesto de la universidad, del área audiovisual de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo, también del municipio, de la Secretaría de Cultura, el banco por supuesto, y bueno, lo pudimos estrenar ese día. La dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 vino con un plan perfectamente preparado, que era un proyecto económico de robo de las riquezas de nuestro país, y para implementar ese plan, dos líneas durísimas se ejecutaron. Una, la eliminación física de todos los opositores, en un número que pensaban casi 3 millones, algunos lo esbozó, que son 30.000 personas de todas las edades, y el robo de bebés, el robo sistemático de bebés. Y el Hermanos de Sangre está subtitulado en inglés porque Virginia decía que su hermano en algún lado estaba y ella lo tenía que encontrar. Pero me la puedo aprender, o sea, me la puedo memorizar, claro, para decirla. Pero por ahí no está mal leerla. No. En el Facebook de Virginia tenía un blog donde le escribía las cartas a Martín. Hay en ese blog, creo que son 7 u 8 cartas que le escribe a Martín, muy sentidas. Por mucho tiempo no las pude leer, no las pude escuchar, porque yo me quebraba. Esta es una carta que yo escribí para Martín, y la escribí hace un tiempo. Hoy, si me pongo a redactar, puedo escribir exactamente lo mismo, porque en realidad es lo que yo siento y lo que me gustaría decirte a vos, Martín. Creciste sin saber que siempre tuviste verdaderos y legítimos padres que te amaban con locura, y que tu verdadera familia te busca incansablemente para brindarte todo su amor acumulado por años. Creciste sin saber que tenés una hermana de sangre que te necesita, te adora, te reclama, con el enorme temor de saber que quizá nunca te encuentre. El lunes 15 de agosto de 2011, Virginia
tomó una terrible decisión. Saltó al vacío desde el piso 20 de un edificio de Mar del Plata. Tenía 38 años. El desenlace fue una madrugada del lunes y yo te digo que el día viernes me dijo: abuela, tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? De mí. Y no lo vi. No lo vi porque ¿qué me iba a imaginar que esto iba a ocurrir? Bueno, nunca habló de sus intenciones. Y fuimos comunicados hasta Balcarce. Después de Balcarce hay una parte que no hay cobertura de celular. Y bueno, y al llegar a Mar del Plata, al edificio, quedan en el auto mi mamá y mi hermana esperando, y bajamos con Marcelo, con mi socio. Yo subí, y porque el edificio se puede entrar. Marcelo esperó abajo, y cuando yo toqué timbre, golpeé, no abrió, no escuché nada tampoco. Cuando llegué abajo, Marcelo me dijo: llegamos tarde. Año 2011 viene de Australia una amiga de Virginia que había estado en cautiverio con su madre, y Virginia la esperaba ansiosamente porque había preparado una cantidad enorme de preguntas sobre el cautiverio de su madre y de su padre. No sabemos qué ocurrió, porque todo es en base a suposiciones. Virginia entra en un estado depresivo tremendo y no quiere comunicarse con nosotros, con los abuelos. Gran silencio, le hablábamos, convivíamos con Virginia, estábamos en La Plata por Virginia, ella nos llevó y no nos podíamos consolar de no poder hablar con Virginia. Lo que le cuenta Alicia a Vicky es todo lo que ocurre con los padres durante el nacimiento de Martín, y todo lo que viven en ese momento, estando en prisión, ¿no? Declara, y no coincide lo que declara con las cosas que le había contado a Vicky. Entonces Vicky, a partir de ese momento, estaba muy enojada porque esa información no era exactamente la misma que había recibido. La declaración se da en el marco del juicio oral realizado por el Tribunal Federal 6 en la causa conocida como Plan Sistemático de Robo de Bebés de Detenidas Desaparecidas. Después de escuchar la declaración, dice: me estuvo mintiendo todo el tiempo. Y en su primera declaración dice, o por lo menos fue lo que le planteó también a Virginia y a Delia, que ella había estado como compañera de celda de Estela Maris antes y después del parto, y que la había visto como que prácticamente falleció de septicemia, es decir, después del parto, ¿no? Ahora, cuando declaró en el juicio, ella dijo que después que estuvo con la mamá antes del parto, pero que después no la volvió a ver. Está pero totalmente conmocionada con eso. Así que bueno, eso para ella fue muy, muy terrible, la declaración. De hecho, otra de las cosas que llegó a decir en ese momento, si mal no recuerdo, fue que prácticamente no le daban de comer a las embarazadas, o que las dejaban morir, o como, no sé, algo por el estilo, como que como negando que hubiera apropiación de bebés, ¿no? Ella dejó una carta que yo la vi cuando la policía abrió el departamento. La carta es una carta cortita, manuscrita, que escribió ahí en el momento, y que estaba mojada con lágrimas, y no decía mucho más que pedirle perdón a sus abuelos que la habían criado. Intentó escribirle a los chicos porque había una parte que estaba tachada, y como a mí la policía me tuvo un rato largo frente a la carta y la leí un montón de veces, abajo de esos borrones estaban los nombres de los chicos, y decía: finalmente me voy con papá y mamá, pero era un papelito, así, una cosita que escribió en ese momento. No era algo que tuviese pensado, al menos yo siento eso, ¿no?
ese día no lo vi, hasta el día de hoy pienso por qué no lo vi y qué hubiera podido hacer si yo me hubiera dado cuenta. No sé, no tengo la menor idea. Yo siento que quedamos re vulnerables frente a los crímenes que se cometieron en la dictadura. Claramente su decisión nos demostró que vamos a ser víctimas toda la vida y que cada uno lo va sobrellevando como puede. Ella no aguantó más y claramente fue eso mucho más, esa decisión fue mucho más fuerte que todo el amor que estaba recibiendo a su alrededor. Y por supuesto, la impotencia de no haber podido ayudarla. Fue difícil y como nos pasa tanto en las alegrías como en las tristezas, nos juntamos acá al día siguiente que supimos la noticia, nos juntamos todos, hermanos, nietos, y a la tardecita nos fuimos a La Plata, nos quedamos a dormir, porque al otro día recién comenzaba el sepelio, así que como viste esa necesidad de estar juntos para todos lados, o sea, nos quedamos a dormir en la casa de una compañera, otros se quedaron así, de estar unidos porque no, era una de las nuestras. Y fue claramente un cachetazo a la carrera que veníamos dándole a esta búsqueda, venir por ahí un poco acelerados y no detenerte un minuto a ver cómo estás, cómo está el otro. Creo que fue así un sopapo. Ese llamado de atención no lo habíamos visto, nos agarró de sorpresa y pasó a ser una luz roja para juntarnos, para hablarlo, para ver si no había otras personas cercanas en situaciones similares que sin demostrarlo quizás estuviesen pasando por situaciones parecidas y que más allá de que nosotros somos pares, nos acompañamos. Nos sentimos de algún modo, no digo responsables, pero sí en el compromiso de apoyarnos unos a otros. Y sí, fue un gran llamado de atención. Nunca, jamás nos esperábamos el desenlace que iba a tener. Yo no sé si Delia supone por qué, pero algo pasó en su cabecita para decidir suicidarse. Realmente creo que el mensaje que dejó que se iba con sus padres fue tremendo, tremendo, tremendo por Delia. Porque ella ya estaba separada de su esposo, tenía sus 2 hijitos con ella, era una buena madre y la abuela perdió entonces nuevamente a uno más de su familia, una nieta, ¿no? Y también lamento de que no estuviera viva para abrazarse con su hermana. Así que no hay que olvidarla porque es una víctima más del terrorismo de Estado. Ella no fue secuestrada, pero sufrió toda la trayectoria de la búsqueda, la ausencia de padre y madre, y no fue fácil. La abuela la crió muy bien, con mucho cariño, pero ella fue víctima directa de esa ausencia. Y yo creo que todo eso conspiró para que su cabecita tomara esa decisión tan trágica. Virginia Ogando, por quien pido un fuerte aplauso. Descubrimos la plata
habían pasado 2 meses de la muerte de ella y dijimos, la idea es hacer lo que planificamos con ella tal cual y bueno, la imposición del nombre del espacio de la memoria, la imposición del nombre Virginia Ogando. Es decir que todo ese acto que estuvimos planificando con ella se hizo tal cual. Todavía, imagínate que había una murga en el medio de un banco gritando los nombres de cada uno de nuestros compañeros desaparecidos, haciendo un recorrido con todos los familiares. A mí me decía el presidente del banco, mientras estaba yendo para Casa Matriz, me decía, Alicia, ¿no te parece mucho una murga en un acto tan significativo como diciendo, es la muerte de Virginia? Esto es lo que hubiera querido Virginia. Finalizamos este acto aquí en la Casa Matriz, en las escalinatas del Banco Provincia. 4 años más tarde llegó una noticia muy esperada. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos con enorme alegría que hemos encontrado al hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, y nieto de la abuela Delia Giovanola de Califano, una de las 12 fundadoras de nuestra asociación que hoy nos acompaña para compartir esta feliz noticia. Virginia Ogando, hermana del nieto encontrado, también fue un actor clave en esta búsqueda. El 15 de agosto de 2011 la joven falleció como una consecuencia más del terrorismo de Estado, pero su sangre albergada en el Banco Nacional de Datos Genéticos permitió determinar en un 99,99% el vínculo filiatorio. Bueno, basta pueblo, gracias, gracias. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento y emoción por verme rodeada de tanta gente, amigas, compañeras de la institución, pensando que la mano de mi nieta está atrás de todo esto. Cumplir ahora y siempre. Ahora y siempre. Sé que está conmigo y está acá también y bueno, me emociona, todo es emoción el día de hoy. A partir del 5 de noviembre de 2015, Martín Ogando Montesano, residente desde hacía más de una década en Miami, recuperó su identidad y comenzó a tejerse otra historia. Martín se había criado en Colegiales, cerca de Villa Ballester, donde vivían su hermana y su abuela. Con Delia, con mi abuela, me llevo súper desde el principio. Desde el principio que me llamaron y me contaron sobre mi historia, me dijeron quién era mi abuela, bueno, ahí nomás yo pedí hablar con ella. Y bueno, desde ahí nos llevamos súper bien. En el mismo día, hablarme que quería hablar conmigo, no lo podía creer. Y bueno, me quedó en llamarme a la noche de nuevo. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, ¿por qué no? Si sos mi abuela. No, era... Me adoptaron en una clínica clandestina en Wilde. Mis padres no podían tener un hijo y mi padre era lo que más quería. Quería tener un hijo. Le dijeron, andate a tal clínica en Wilde. Él fue, pagó por mí. Yo tenía pocos días de nacido. Y bueno, así fue como me dijeron
me adoptaron, ¿verdad? Lo que le decía la enfermera que me entregó supuestamente era que iban a buscar un niño más o menos con las características de mis padres de crianza, digamos. Y bueno, ellos tenían características así, eran de origen polaco, tenían características así de piel clara, ojos claros, y bueno, desde que tengo uso de razón hablábamos de eso, me lo hablaban así sin pelos en la lengua, me contestaban las preguntas que yo tenía, la verdad que siempre en ese sentido no me puedo quejar, ¿no? Porque siempre me dijeron la verdad, ¿no? O por lo menos la verdad que ellos conocían, porque sinceramente ellos no sabían de que yo era hijo de desaparecidos, pero sí estaba de repente dentro de las opciones. ¿Por qué? Porque yo nací en diciembre del 76, porque pagaron por mí en esa clínica, y vos me preguntás cuánto pagaron por mí. Me acuerdo de que Armando me decía, yo también le pregunté lo mismo, y Armando me decía, bueno, yo tenía plata ahorrada y además tuve que vender un auto que tenía. Eso fue lo que pagaron por mí. Hice la primaria en Colegiales, luego hice la secundaria mitad en Chacarita y mitad en Villaluro, un industrial de química, terminé técnico químico. Luego empecé a estudiar en la UTN, estudié ingeniería química unos años, llegué hasta mitad de la carrera más o menos cuando me agarró la locura y dije, me voy a vivir a Miami, voy a probar, me voy a vivir a Miami. Armando, mi padre de crianza, decía, no, estás loco, tenés que terminar la carrera, tenés que recibirte. Y yo me aventuré, me fui con quien en esa época era mi novia, luego fue la madre de mis hijos, de mis hijas. Y esto en el septiembre del año 2000. Y todos decían, bueno, se va a ir, se va a gastar el dinero, en unos meses vuelve. Y bueno, pasó el tiempo y ya van a ser casi 20 años que vivo en Estados Unidos. Martín, según su propio testimonio, esperó durante toda su vida el momento oportuno para conocer la verdad sobre su origen. Yo nunca tampoco quise aventurarme a buscar o a venir a Abuelas de Plaza de Mayo por miedo a que ellos, mis padres de crianza, tengan algún problema legal. Porque bueno, yo los consideraba mis padres, yo los amaba y no quería nada malo para ellos, ¿no? Ellos en el 2015 mueren con una diferencia de 3 meses por una enfermedad por cáncer que tenían. Y bueno, ahí es donde yo me presento acá en Abuelas de Plaza de Mayo. Me presento acá, en esta misma sede, en la parte de presentación espontánea. Les cuento mi historia, les muestro mi partida de nacimiento. Ellos enseguida ven que una chica me atendió. Una chica enseguida vio que mi partida de nacimiento no era verdadera, ¿no? Me dijeron, no, esto es trucho. Y a partir de ahí me dijeron, no, tenés que ir a hacerte analizar, sacarte sangre. Después de unos meses me dieron el positivo. Me llamaron y me dijeron, te dio positivo. Me pasa por el cuerpo que lo veo a Jorge. Y lo veo a Jorge cada vez más. La manera de caminar, la manera de hablar, de moverse, lo veo muy parecido. Y le corro el pelo de costado y Jorgito se peinaba así, Jorgito se peinaba con raya y se me ha cortado ahora el pelo así, con el mechón arriba y ya no, se lo corro para el costado porque lo veo Jorge. ¿Cómo pienso a Estela y a Jorge, a mis padres? Todavía lo estoy procesando, ¿no? Porque, bueno, como vos dijiste, sí, es una historia linda porque uno encuentra familia, encuentra las verdades o lo que tendría que haber sido. O sea, cómo realmente me tendría que haber criado, con quiénes me tendría que haber criado, con mi papá, mi mamá, mi hermana, y no los tengo. Entonces, no es fácil. Hay una historia de muerte, una historia bastante fea atrás de todo lo que encontré, ¿no? Por supuesto. Martín ahora intenta armar su propia historia. En esa búsqueda, encuentra lamentablemente lo más oscuro de la historia argentina. El tema de la dictadura, y sí,
Sí, yo lo veía, o por ejemplo veía películas, La noche de los lápices, se me viene a la mente. Y yo decía de que tal vez esos muchachos que los tenían ahí encerrados y torturándolos y haciéndoles cosas terribles, tal vez podrían llegar a ser mis padres. Y bueno, realmente así fue. Incluso, ahora que estoy hablando de La noche de los lápices, también ellos estuvieron en el Pozo de Banfield, que es donde yo nací. Mi mamá la tenían con una cinta encintada a los ojos y aparentemente también esposada, y que dio a luz ahí, que me dio a luz a mí ahí arriba de un chapón, aparentemente, en la cocina de ahí del Pozo de Banfield. Cuando apareció Martín, que uno de los dos nacimientos que se produjeron en el Pozo de Banfield, sentí un renacer de algo, no sé, un renacer de mis compañeros que estaban desaparecidos, un renacer del Pozo de Banfield en concepción de vida, que yo lo tenía como tragedia, muerte, horror, una emoción. En el caso puntual de Martín, una angustia porque creía que la hermana hubiese tenido una festividad increíble por la aparición de su hermano que lo buscaba. Yo me encuentro con una verdad fea y todo, pero fue la verdad y fue mi vida. Yo nací ahí y bueno, lamentablemente fue eso. Obviamente, hoy puedo estar con mi abuela aprovechándola y mi abuela es historia viva. Me ayuda a armar el rompecabezas, que también Vicky decía acá en este documental, ¿no? Que Vicky armaba el rompecabezas de sus padres. Y bueno, yo también armo el rompecabezas de mi vida, de mis padres, de mi hermana Vicky. Y mi abuela me ayuda muchísimo porque yo me la paso haciéndole preguntas sobre eso. Y ella tiene todas mis respuestas, ¿no? Ahí está la abuela, la sangre tuya, la abuela Dora, claro. Jorgito y Vicky. Mira, sí, esta está buenísima. Está buenísima, esa es historia. Es la única. Hoy día que tiene todas las respuestas. Ella conoció a mi mamá, de chica también, obviamente a mi papá, vivió con Vicky, la crió a Vicky. Y bueno, tengo la suerte de poder estar con ella y encontrarme con una abuelita de 93 años que está súper lúcida, ¿no? Esta es la Fiti. Esta es Lili, sí, pero esta es Estela. Estela, claro. No aparece. Sí, sí. Cuando me casé. Ah, mira. 20 años tenía. Hace nada más que 73 años. Por supuesto que uno de los temas obligados entre abuela y nieto es Virginia. Y la pienso mucho, me pone terriblemente mal el no haberla conocido. Ella me buscaba, hizo un montón de cosas, actos, fue a la televisión, filmó esto de Hermanos de Sangre, todo buscándome. Y bueno, la verdad que me pone muy mal. Ella en el 2011 se muere, yo aparezco en el 2015 y bueno, no pude conocerla. De la búsqueda te puede hablar bien mi abuela de ir a tocar timbre a casas, de ir a casas cunas, de hacer investigación de hormiga. Debo tener como 200 fotos de Vicky. Desde chica, encima de chicos éramos iguales. Yo veo una foto de mi hermana de chiquita y veo una foto mía y somos re parecidos. También muchos amigos de ella, cuando me vieron por primera vez, se le caían las lágrimas, me abrazaban. Yo no entendía nada, ¿viste? Porque uno es nuevo, digamos, en la familia, pero para ellos uno es viejo en la familia, aunque no me conocían, ¿no? En realidad no sé si decirlo esto, porque es verdad, pero no sé si me gustaría que él escuche que yo en un momento no lo quería. Pero porque eres chiquitita.
Cuando ya pasaron más de 40 años del inicio de la búsqueda de los niños secuestrados y privados de su identidad, las abuelas siguen dando batalla, acompañadas por los nietos con su identidad restituida. Abuela de Plaza de Mayo, el reconocimiento por su lucha y compromiso por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, y de ahora en más, nosotros queremos que aparezcan todos, todas y todos los nietos. Estamos viendo que con el paso del tiempo se nos empieza como a complejizar un poco más, pero no perdemos las esperanzas de que los hijos o hijas de nuestros hermanos, o sea, nuestros sobrinos, que vienen siendo una generación bastante más despierta y abierta a un montón de temas que por ahí incluso nosotros, criados en el neoliberalismo de los 90, fuimos tapando, o no lo hablábamos tan abiertamente. Siento que nuestros hijos vienen con otra cabeza. Entonces, si hoy en día un posible nieto o nieta de las abuelas no se anima a buscarse por dejar todo como está, se viene por detrás una generación que los va a empujar. En las reuniones de comisión directiva, por una cuestión de recambio generacional, ya somos más nietos los que participamos que abuelas. Y es algo en algún punto natural desde lo generacional. Y para nosotros, que arrancamos acompañando a las abuelas a medida de que fuimos restituyendo nuestra identidad, nos fuimos sumando a esta lucha. En un primer momento, a modo de agradecimiento por el trabajo que las abuelas generaron y por la posibilidad que nos dieron de conocer nuestra identidad. Lo digo seriamente, aprovechamos a aprender del ejemplo de ellas, en todo sentido, desde un lugar de no claudicar, desde un lugar humano, de cómo han formado equipos y de cómo interactuar con la sociedad y con los gobiernos de turno, entendiendo que estas tienen que ser políticas de Estado y que hay que exigirle a cada gobierno de que continúe esta búsqueda y continúe brindando las herramientas necesarias para que esta búsqueda se acelere. Muy bien. A ver, sigue contando. No bajamos los brazos igual las abuelas, somos muy pocas, ya enfermitas o ya no están. Y lo que lamentamos mucho es que muchas se murieron sin abrazar al nieto, pero igual lo vamos a buscar porque tiene familia. Si no encuentra a los abuelos, encontrará a sus primos, a sus posibles hermanos, a sus tíos, a quienes los buscaron, y ayudarlos. Y ya tenemos, por supuesto, las abuelas preparado el relevo, porque la lógica es que no vamos a alcanzar a encontrar los 300 que faltan. Preparado el relevo con los nietos. Ya en nuestra comisión hay más jóvenes que viejos. Aunque yo les digo, cariñosamente, pero en serio, que mientras esté una abuela, manda la abuela. No bajamos, no entregamos el bastón. Pero saben muy bien la historia institucional y saben muy bien su propia historia del reencuentro con su verdad. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena única de reclusión perpetua
inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales. Esto es la justicia, llegó, recordemos que empezamos en el 96 y en ese momento no sabíamos si íbamos a llegar o no a este momento y podemos vivirlo y creo que es sanador para toda la sociedad. Esta es una carta que escribí para Martín. Sí. Viste que fuiste Tal Martín vez, toda la vida. Estés del otro Es que lado fue Martín para todo el mundo. y estés escuchando, estés mirando. Esta es una carta que escribí para vos. Siempre me imagino cómo hubiera sido yo no solo encontrarme con mi abuela, sino que también encontrarme con mi hermana. Encontrarme con mi hermano también hubiera sido sensacional. Delia y Martín siguen construyendo con relatos, fotografías y filmaciones las identidades de quienes ya no están. Una realidad que fue brutalmente modificada, pero que un pintor llevó a una tela con imaginación y color para preservar la memoria y hacer posible lo imposible. Muestra la familia que tendría que haber sido, y lamentablemente los militares genocidas nos robaron, ¿no? Porque ahí está mi abuela, estoy yo, está Vicky, está Jorge y Estela, está mi papá y mi mamá. Ellos están ahí retratados con 27 y 29 años, que fue cuando ellos se los llevaron. Y bueno, la realidad es que nos privaron, nos quitaron eso, ¿no? De haber vivido, de haber estado hoy día todos juntos. No deja de ser una carta, entonces me tengo que despedir. Bueno. Te voy a leer un poco más corto. Martín, ya me despido con un beso y con una lucecita de esperanza, y de más está decirte que voy a abrir ese correo unas 50.000 veces al día y otras tantas de noche, esperando una línea. Gracias. Vamos, dale, vamos. Bueno. Thank you.